Buena. En el video de hoy vamos a hacer una revisión por lo que son tanto las razones trigonométricas y cómo pasamos del concepto de razón trigonométrica a un concepto mucho más amplio que corresponde a las funciones trigonométricas en un formato de video nuevo que quiero ir probando. Bueno, en primer lugar, en la media nos enseñaron que una razón trigonométrica iba a responder a un cociente entre las distintas medidas de los lados de un triángulo. Establecimos que si nosotros denotamos un ángulo de los dos ángulos agudos que posee un triángulo rectángulo, nosotros podíamos definir dentro de esas relaciones tres funciones trigonométricas básicas. Las dos principales, el seno y el coseno. El seno iba a corresponder a la relación que existe entre nuestro cateto opuesto y la hipotenusa del triángulo, denotada de esta forma. Por otro lado, el coseno iba a corresponder a el cateto adyacente al ángulo, o sea, el que lo sigue por debajo, y la hipotenusa. Y la tangente iba a ser una razón trigonométrica que relacionaba al seno y al coseno, y que, en definitiva, relacionaba a los catetos sin incluir la hipotenusa. Ahora, esto es para un caso específico de triángulos, o sea, es un caso particular y limitado al triángulo rectángulo y sus dos ángulos agudos respectivos. Ahora, ¿qué es lo importante de tener siempre en consideración? Todo esto van a ser de esta figura que vemos acá. Si nosotros inscribimos una circunferencia de esta manera en una recta y trazamos su radio con el valor de 1, nos vamos a encontrar con varias particularidades. Primero, podemos formar aquí un triángulo similar al que aprendimos en media. Un triángulo rectángulo con dos ángulos agudos. Si nosotros hiciéramos la misma analogía, podríamos encontrar que el ángulo, o sea, el valor del seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso correspondería a el valor de la ordenada, por sobre la hipotenusa. La hipotenusa en este caso corresponde al radio del círculo. ¿Por qué es importante definirlo de esta forma? Si nosotros quisiéramos trazar un triángulo en este lado, con el mismo ángulo, en un análisis formal, nosotros nos encontraríamos con que el valor de este cateto de acá corresponde al valor de un lado negativo. O sea, estaríamos construyendo una figura geométrica con medidas negativas, lo cual no tiene ningún sentido físico. Entonces, para ampliar la definición o el concepto de razón trigonométrica, nos movemos a algo mucho más amplio que se llama función trigonométrica. ¿Y en qué consiste? Bueno, nosotros vamos a establecer una relación más general a través del cociente del seno, que va a decir que el seno va a corresponder al valor de la ordenada sobre el valor del radio del círculo que yo trace. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? El radio va a ser simplemente una medida. El valor del radio puede ser cualquiera, va a ser una variable, al igual que el valor de la ordenada. Por lo tanto, para cualquier círculo que yo inscriba, esto se va a seguir cumpliendo. De la misma forma, vamos a definir al coseno, si nos damos cuenta acá, como el valor de la abscisa sobre el radio. O sea, vamos a ver el valor de x sub y sobre el radio. Y al mismo tiempo vamos a definir a la tangente, si tenemos el seno como la ordenada sobre el radio y el coseno sobre la abscisa sobre el radio, nos vamos a encontrar con que este valor corresponde a la ordenada sobre la abscisa. ¿Cuál es la diferencia y por qué nos permite un análisis mucho más amplio que el de acá? Porque esta relación es aplicable para cualquier ángulo denotado en la circunferencia, sin importar el cuadrante en el que se encuentre. Si nosotros miramos las razones trigonométricas simplemente como razones de un triángulo rectángulo, nos encontramos que nos limitamos a que estos ángulos sean agudos. Y si nosotros hablamos de funciones trigonométricas, nos vamos a encontrar con ángulos mayores que 90 y números mayores que 90. Ahora, el concepto de función guarda relación con la
los números reales. O sea, una función real o de variable real va a tomar en su dominio al conjunto de los números reales. Ahora, si nosotros tomamos el ejemplo del triángulo, el límite de los ángulos siempre va a ser 90. Yo siempre voy a tener que tener ángulos agudos aparte del ángulo rectángulo. ¿Qué nos permite eso? Nos permite tomar valores dentro de cualquier cuadrante. Ahora, cuando nosotros vemos en el colegio la función seno, nos encontramos con una función como la que está graficada acá abajo. Y nos repiten una y otra vez que se trata de una función periódica. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una función periódica? Nosotros definimos una función periódica f de x como una función que se repite o que vuelve. Entonces, la función periódica corresponderá a una función a repetir después de cierto periodo de tiempo al que vamos a denotar p. En el caso de las funciones trigonométricas, nosotros sabemos, por definición, que la longitud completa, o sea, la vuelta a la circunferencia, tiene un valor de 2pi. Y en función de ese valor nosotros definimos los ángulos. Por ejemplo, sabemos que un ángulo de 180 corresponde a pi, sabemos que un ángulo de 90 grados corresponde a pi medio, y podemos denotar todos los ángulos o los valores de apertura dentro de la circunferencia en función de pi. Ahora, si nosotros situáramos un ángulo y hiciéramos el recorrido alrededor de la circunferencia en 2pi, la medida de 2pi, volveríamos al mismo punto. Por lo tanto, bajo ese sentido de rotación, yo me encontraría con que por cada vuelta que doy, vuelvo exactamente al mismo punto. Por eso, hablaremos de que la periodicidad de la función trigonométrica, o sea, de la función trigonométrica f de x, va a tener un periodo igual a 2pi. Si yo grafico la función seno, me encuentro con que pasa por el 0, sube acá en pi medio, encuentra su fase más baja acá en menos pi medio, y se vuelve a repetir exactamente en una extensión de 2pi. Acá tengo menos pi y acá tengo más pi. O sea, el valor absoluto en esta distancia de acá corresponde a 2pi, lo cual hace sentido con el periodo de la función. Entendemos el comportamiento de la función seno y hacemos la analogía con la circunferencia, encontramos algo que tiene mucho sentido, y que es que si nosotros definimos el seno como el valor de la ordenada sobre el valor del radio, nos encontramos, por ejemplo, que si yo tomara un ángulo de este estilo, un ángulo pequeñito, el valor de la abscisa sería, de la ordenada, perdón, también sería pequeño. Ahora, el máximo valor que yo puedo tomar es el valor que coincida con el radio, lo cual explica que el recorrido de mi función vaya desde 1 hasta menos 1 y no supere eso, porque el valor máximo que puede tomar el valor de la ordenada va a ser coincidir con el valor del radio. Entonces eso explica más o menos por qué la función tiene ese recorrido. Al mismo tiempo nos encontramos con otra particularidad. Por ejemplo, la función seno corresponde a una función del tipo impar. ¿Por qué impar? Otro punto importante que podemos identificar es que si nosotros asociamos una abscisa particular para un cierto ángulo, nosotros nos encontramos que tanto de este lado de acá, para este radio de acá, como para este radio de acá, el valor del coseno, que va a corresponder a la relación entre la abscisa y el radio, se mantiene constante, tanto en el lado, tanto acá con el radio del lado negativo como del lado positivo. Sin embargo, en el caso del coseno, nos encontramos con que al depender del valor de la ordenada, el signo estará sujeto al signo de la ordenada. Por lo tanto, existirá una variación del signo de la función trigonométrica. Otra peculiaridad de la función seno corresponde a que, por ejemplo, para pi medios, el valor de la función es 1. O sea, f de pi medio es igual a 1. En el caso de f de menos pi medio, f de
menos pi medio, me encuentro con el valor contrario a la función. O sea, decimos que la función en este punto es igual a menos 1. Por lo tanto, en este intervalo de acá, la función se comporta como una función impar. Por el contrario, la función coseno, que se tiene un comportamiento de este estilo, es simétrica en este intervalo de acá con el eje de las ordenadas. Por lo tanto, tanto el valor en pi medios como en menos pi medios es exactamente el mismo valor de la ordenada.